Buenos días a todos. Somos este día, lunes 20 de marzo del 2023, de la clase de leyes procesales de familia. Antes de todo, disculparme por las tardanzas que ha habido un poquito de este inicio, pero es que no sé, no he podido identificar cuál es el problema, si es mi computadora o es el Teams que me está generando problemas para ingresar, ¿verdad? Les pido las disculpas por esa situación. Bueno, nos habíamos quedado sobre las medidas cautelares y hoy tocaría hablar sobre el inicio del proceso, ¿verdad? Ya propiamente tal. ¿Cómo sintieron el examen a todo esto? Si me pueden decir, ¿lo sintieron largo, lo sintieron confuso, lo sintieron fácil? No sé. Quiero escuchar por lo menos de estas 5 personas que están en la clase. Licenciado, la verdad es que poniendo atención y guiándonos por los apuntes que nosotros tomamos, pues estaría fácil, ¿verdad? Pero a veces cometemos el error que media cosita nos despistamos, no la apuntamos y eso es lo importante que viene en el parcial. Pero realmente sí nos gustó más esta dinámica de contestar a los casos, pero igual ayudan. Ok, está bien. Muchas gracias, Elena, por compartir su experiencia. Si ustedes se fijan, es lo mismo del laboratorio, ¿verdad? O trato la manera de hacerlo del laboratorio para que ustedes no se les dificulte, pues, ¿verdad? Al menos eso es lo que trato de hacer, ¿no? Qué bueno que la experiencia ha servido y contribuye. El siguiente paso o el siguiente examen es oral, ¿verdad? Se lo digo de anticipación. Va a ser por medio de la plataforma, pero vamos a seguir preguntas. Y esto nos va a servir sobre todo para que pongan atención sobre el inicio del proceso de familia. Ya iniciamos un poquito con la unidad 2 con respecto a las medidas cautelares, que se fijaron. Las medidas cautelares las podemos iniciar previos al inicio de la demanda o durante la demanda, ¿verdad? O durante el proceso en sí, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer, ¿verdad? Entonces, bien. Por lo demás, no me dicen nada. Los demás sí se quedan callados. Debo entender que Hola, esa Liz, buenos omisión... días. Ajá, dígame, buenos días, Noemi. O sea, en lo personal siento que, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Elena y si anotamos todo, si le damos importancia a todo, si preguntamos tal vez, no es que, tenemos 100 y ya, pero al menos si entendemos lo que nos está preguntando y si sabemos de qué estamos hablando. A mí me gustó mucho el examen porque creo que eso es lo importante, no es que yo lo voy a saber todo al 100%, pero al menos yo sé comprender de lo que estamos hablando, cuál es el tema. Entonces, eso pienso yo que es importante también, es súper importante anotar todos los artículos. A veces yo digo, ay, quizás mucho pregunté el artículo, pero realmente a mí me funciona anotar los artículos, a veces me atraso y pongo ahí, de tal cosa, y luego comienzo a buscar después en un chance que me queda en el medio del día. Y yo siento que eso ayuda. A mí sí me gustó esa forma del parcial. Ok, Bueno, ya que el gracias. otro es oral, ya va a estar un Sí. poco diferente, Pero ¿verdad? no se preocupen, pero sí, si ustedes están participando, van a ver que la clase no se va a hacer tediosa, Ujú. ustedes van a comprender mejor los temas, ¿verdad? Se va a hacer más fácil todo, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen eso, por lo menos de aquí al siguiente examen van a ver que me van a contestar y quizás mejor de lo que yo pudiese hacerlo en esas preguntas, ¿verdad? Entonces, yo sé que tienen ese potencial y pues adelante, ¿verdad? Oye, bueno, muchas gracias Noemí y Elena por compartir esa experiencia. Por lo demás, siento que el silencio, como dice, el que calla otorga, como dice decía el Código de Procedimiento Civil. Bien. El inicio del proceso, ¿verdad? Me dicen que ven la diapositiva, ¿verdad? Les voy a poner este esquema, espero que se pueda ver así. Como ustedes pueden apreciar, el proceso de familia, el esquema del proceso de familia, debo decir que el proceso de familia puede iniciarse de forma oral y escrita, ¿verdad? Se inicia de forma oral en los casos de urgencia mediante una denuncia interpuesta por la parte interesada o de alguien que tenga conocimiento de la situación
y de aviso al juez o jueza, por ejemplo, cuando se está cometiendo abusos contra una niña, niño o adolescente, o en los casos de violencia intrafamiliar, y en estos casos el juez o jueza debe aplicar medidas de protección, ¿verdad? Ustedes me pueden decir, pero miren, hoy ya la competencia de niñez ya no se le ha dado a los juzgados de familia, hoy están a los juzgados especializados de niñez y adolescencia, ¿verdad? O juzgados de la ley Crecer Juntos. Yo le podría decir sí, pero para el caso de medidas cautelares, como estuvimos hablando la vez pasada, casos de medidas de protección, ¿verdad? Debemos de ser un poco flexibles. No es que estamos diciendo que vamos a iniciar un proceso, ¿verdad? Hoy con esto del, bueno, no solamente con la ley Crecer Juntos, sino que con el inicio de la LEPINA en su momento, ¿verdad? Hay competencias dadas tanto para los tribunales como para la Junta de Protección, ¿verdad? Entonces, en estos casos también, ¿verdad? No es totalmente de competencia de los juzgados de familia, pues sí, ni tampoco de la niñez, así en todo, ¿verdad? Recordemos que en estos casos de niñez se trata la manera de poder sustanciarlo, terminarlo en la etapa administrativa. Ustedes me dirán, ¿qué significa la etapa administrativa? La etapa administrativa es como la PGR, que ustedes van a la institución por A o B circunstancia, imaginémonos por el cuidado personal de sus hijos, por cuota alimenticia, por régimen de visita, etcétera. Por cualquier de esas pretensiones ustedes van y la PROCU lo único que hace es citarlos, tanto a usted como parte interesada como a su contraparte. Y obviamente la PROCU trata la manera de hacer todo mediante adendas, le llaman ellos, o convenios entre las partes, y que eso pues no judicializa, sino que administrativamente lo consigna, ¿verdad? Eso va en base a la ley que ellos tienen, la ley orgánica de la PGR, ley orgánica de la Procuraduría General de la República, que su última versión está en el año, si no me equivoco, 2022. 21 o 22, por ahí está su última versión de la ley, ¿verdad? Que ellos tienen. En ese sentido, este tipo de ley, ¿verdad? Pueden iniciarlo allá, ¿verdad? Pero no obsta para que puedan pedirlo de forma, como medida cautelar ante los juzgados. Y dependiendo digamos, la urgencia que puede hacerlo, entonces ahí va a ver el juez. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo los presupuestos para su inicio como medida cautelar de la apariencia o el derecho y el peligro de la demora? Pues en ese caso estamos hablando de el inicio, ¿verdad? De forma oral. Sin embargo, toda demanda también tiene que iniciarse de forma escrita, ¿verdad? Porque así lo dice el 42 de la Ley Procesal de Familia. Pero hay casos también dentro de familia, no en cuestiones de violencia intrafamiliar, sino que también, ¿verdad? Con los casos sui generis. ¿Se acuerdan que les hablaba yo que habían procesos contenciosos de familia, que son procesos como el que ustedes ven en la diapositiva, ¿verdad? Sustanciados de esta forma, el proceso de familia? Pero también hay diligencias de jurisdicción voluntaria que está sustanciado de esta forma, como ven este esquema. ¿Sí? ¿Lo logran percibir? ¿Lo logran ver Sí, la licenciado. diapositiva? Ok. Sí. Ok, entonces, volviendo al proceso, ¿verdad? El punto acá es que cuando están hablando de diligencias sui generis, ¿cuáles son esas diligencias? Por ejemplo, alimentos a mujer embarazada, conforme al 249 del Código de Familia, ¿verdad? Reconocimiento provocado, conforme al artículo 146, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Que pueden ustedes ir viendo de que esos, lo único, no están determinados, por eso se le llaman sui generis, ¿verdad? Creo que ya se los he explicado. Se llaman sui generis porque no son diligencias que no se pueden llamar, que son contenciosas, porque no la podemos adecuar a como está aquí en este procedimiento, en este esquemita que les pongo aquí en la diapositiva, que debe ser una demanda, ¿verdad? Que tiene que admitirse, que tiene que verificarse el emplazamiento, no es eso. Tampoco es una diligencia que tiene que ser una solicitud, en todo caso que se admita, ¿verdad? Porque es una solicitud meramente que establece la ley en estos artículos, como le pongo a ustedes en la diapositiva, que tienen que ser admitidos, porque ya la ley le da un trámite a esa diligencia, ¿sí? Entonces, no es diligencia de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? De familia, ni tampoco es proceso de familia. Por eso se le llaman sui generis, porque son diligencias varias, ¿verdad? Que esas diligencias
pues obviamente, ¿verdad? Cuando usted tiene un cliente o usted misma se siente con la necesidad de poder pedir el inicio del proceso de, ¿cómo explicarle? De que se le llame, se le cite a su contraparte, a su pareja, por decir el caso, ¿verdad? Él tendrá que llegar, si es alimento de mujeres embarazadas, él va a tener que llegar, ¿verdad? En todo caso, ante el juez y determinar si reconoce esa criatura que se está formando en el vientre materno, si es hijo de él, ¿verdad? Y a la vez iba a ayudar a la mujer, ¿verdad?, embarazada en su proceso natal, ¿verdad? De embarazo, pues me refiero. O en todo caso, pues, va a aportar también, ¿verdad?, para con su hijo, ¿verdad? Lleva in vivito digamos, el poder contribuir, porque no es ayuda, es contribuir al proceso de formación de esa criatura, y también al reconocimiento de él, reconocimiento voluntario de paternidad, así como también de sus obligaciones que por Ministerio de Ley se le establecen, ¿verdad? Entonces, bajo ese supuesto, ¿verdad?, la mujer embarazada puede pedirle al juez, mire, cíteme a esta persona, ¿verdad? ¿Para qué? Para que reconozca sus obligaciones. En primer lugar, del hijo que yo estoy embarazada, ¿verdad? Y dos, que también me contribuya a mi embarazo, ¿verdad? Y posteriormente al nacimiento de ese niño. O en todo caso, reconocimiento provocado. Yo, ¿verdad?, madre, necesito que también se reconozca a mi hijo, ¿verdad? Y pues quítenme también a la persona para que pueda, al padre de este niño, para que pueda reconocerlo. Aunque este tipo de diligencia, como le repito, de diligencia provocada, hoy en día ya lo establece la LEPINA, que es Ley Crecer Juntos, determina que es competencia propia de esos juzgados, ¿verdad? Pero eso no obsta, por lo que dice el 143 del Código de Familia, que el reconocimiento lo haga esa persona, aunque, por lo que dice el 143, ordinal sexto del Código de Familia, que lo haga a pesar que no sea la finalidad del proceso, ¿me explico? Es decir, imaginémonos que sea un proceso de, ¿qué le podría decir? De unión no matrimonial, ¿verdad? Donde viene el susodicho y reconoce, ¿verdad? Aunque no es parte dentro del proceso, ¿verdad? Por decir el caso, ¿verdad? Que él está discutiéndose la unión no matrimonial con otra persona, pero él dice, bueno, yo tengo otros hijos, ¿verdad? Sí, soy demandado. Recordemos que unión no matrimonial pueden ser por dos formas que se pueden iniciar. Siempre por ruptura. ¿Y cuándo va a ser por ruptura? Dice la ley. Por separación, perdón, por muerte de uno de los convivientes o en todo caso separación, ¿verdad? De los mismos, separación obviamente en vida, ¿verdad? Entonces, y ahí puede ser en estos casos emplazado, ¿verdad? Donde se solicita la unión matrimonial, pero también ahí puede decir el susodicho, miren, me separé de esta persona con que estaba conviviendo porque, ¿verdad?, tenía otra pareja y tengo más hijos, de los cuales ese hijo no lo he reconocido, pero en este acto lo reconozco. Entonces el juez perfectamente puede informar, siempre y cuando hay documentación y todo ahí, al registro del estado familiar, porque lo está reconociendo ahí, me explico. Entonces, en Una estos consulta, casos, pero está reconociendo a los hijos se puede decir, de la primera relación o vaya, de esta que mire, lo está demandando. ajá. Mire, por lo que dice el 124 del Código de Familia, ¿sí? 124 del Código de Familia dice que ahí puede usted introducir todos su linaje, es decir, sus hijos, ¿verdad? No solo es la convivencia, sino que también todos sus hijos, ¿verdad? Que usted tuvo en esa convivencia. ¿Se acuerda cuando le estuve hablando sobre los litisconsortes? También que el hijo le interesaba el reconocimiento, ¿verdad? Entonces, acá pueden incluirse los hijos dentro de esa diligencia, de ese proceso de unión matrimonial, ¿sí? Pero estoy hablando yo que sea un hijo que el conviviente tuvo fuera de, digamos, de esa convivencia, ¿verdad? Entonces lo tuvo fuera y él venga y diga, sí, sí, nos separamos porque yo tenía inicié otra convivencia con otra persona y eso hizo la ruptura entre nosotros, ¿verdad? De la cual yo tengo un hijo, aunque no lo he reconocido, pero yo soy el padre de dicho niño. Reconozco que tuve una relación
aunque no se podría decir extramarital, va, porque no son casados, pero reconozco que tuve una relación extra a partir de la convivencia, pero que ahí tuve un hijo. Entonces, y yo lo reconozco como tal. Si le dice eso al juez, ¿verdad? Aunque no sea parte dentro del proceso de esa criatura, ¿sí? Pero esa criatura, si hay elementos, porque generalmente presentan partidas de nacimiento y todo, ¿verdad? Entonces el juez con todo eso puede informar al registro del estado familiar ese reconocimiento por lo que dice el 143 ordinal sexto del Código de Familia, ¿sí? Ahí dice, aunque el objeto no sea, el objeto no sea ese, ¿verdad? De reconocer, porque en este caso el proceso es para otra cosa, ¿verdad? De unión matrimonial, como les explico, es declarar la convivencia que esa persona tiene con X persona, no con la actual que él podría estar haciendo, ¿me explico? Y tampoco no es que a él haya hecho el reconocimiento. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a pesar que estén con competencias ya determinadas por la ley Crecer Juntos para estos juzgados nuevos de especializados de niñez y adolescencia, el juez tiene que informar estos casos al registro del estado familiar, y eso no quiere decir que no sean competencia. Pero bueno, me metí a esto para que ustedes comprendan las competencias, ¿verdad? Pero el punto es que en esos casos de unión no matrimonial puede de reconocimiento provocado, puede iniciarlo de forma verbal, ¿verdad? Lo mismo que alimentos a mujer embarazada, les decía yo a usted. O sea, el punto está acá, que el juez no le va a pedir digamos, una solicitud bien recabada, tampoco la de mujer embarazada, porque se comprende que la necesidad que ella tiene para el caso de la mujer embarazada es que se cite a la persona que ella aduce es el padre de la criatura del cual ella está embarazada, y que también solicita que sea citado para que él llegue a reconocer sus obligaciones de manera judicial, ¿verdad? Entonces, puede serlo de forma verbal, como les repito, para el caso de mujer embarazada. Para el caso de reconocimiento provocado, también puede ser así. El reconocimiento provocado, a pesar, vuelvo y repito, que la ley Crecer Juntos determina que sea para ellos como juzgados de niñez y adolescencia, pero también puede ser el reconocimiento provocado de personas adultas, ¿verdad? O sea, mayores de 18 años, que lo puede ser pedir perfectamente el juzgado de familia, ¿sí? Entonces lo puede ser de forma oral. Por eso es que digo que el inicio del proceso puede ser de forma oral y escrita, ¿verdad? Y por eso he mencionado que se inicia de forma oral en los casos de urgencia mediante una denuncia interpuesta por la parte interesada o de alguien que tenga conocimiento de la situación y de aviso al juez o jueza de familia, ¿verdad? Que estos pueden ser los casos de violencia intrafamiliar, pero no solamente esos casos, también hay casos de familias que, como las que ya les comenté, de mujer embarazada, reconocimiento provocado, ¿verdad? Etcétera, que lo puede hacer de esa forma, ¿verdad? Entonces, puede ser también el caso de una solicitud que podríamos poner también en el caso de medidas, bueno, de medidas de niñez, como también les he explicado, que en el caso de niñez, aunque se ha dado la competencia a estos juzgados de niñez y adolescencia, también el juzgado de familia, si le presenta una medida, pues perfectamente puede dar la solicitud de medidas cautelares, aunque se esté ejerciendo violencia, ¿verdad? A este adolescente, se puede dar las medidas cautelares e informar a la Junta de Protección, y en todo caso, ¿verdad? Para que la Junta de Protección inicie el proceso administrativo que ellos tengan, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Debo decir que en forma escrita se inicia el proceso mediante una petición escrita denominada demanda, la cual es presentada por el abogado del interesado o interesada, ¿sí? A partir de la iniciación del proceso puede presentarse los incidentes preprocesales, que estos pueden ponerse hasta antes de la contestación de la demanda. Eso lo determina el 57, si no me equivoco, de la Ley Procesal de Familia. Pero eso vamos a ir viendo después de los incidentes, ¿verdad? Pero hoy por hoy estoy hablando del proceso, de cómo inicia el proceso. Debo decir, como nota, digamos, como destacando, ¿verdad? Que el proceso de familia es que puede iniciarse de oficio, a diferencia de los que pueden hacerse de los juzgados, de otros juzgados como civiles, ¿verdad? Que pueden iniciarse a instancia de parte. Eso lo establece el artículo 41 de la Ley Procesal de Familia, ¿sí?
si me lo puede leer, bueno, no sé quién me lo puede leer, el artículo 41 de la Ley Procesal de Familia, por favor. Inicio oficioso, artículo 41. Cuando de conformidad al Código de Familia el proceso se iniciare de oficio, el juez dictará resolución en que relacione los hechos en que se fundamenta y la finalidad que se propone, la cual se notificará al procurador de familia y a los interesados, y se les citará o emplazará según el caso para que comparezcan al proceso. El proceso... No, sigue. Ajá. El proceso también se podrá iniciar de oficio, con solo la manifestación verbal de los hechos por el interesado, en vista de la urgencia del asunto calificada por el juez, en el interés de la familia. En esos casos, se procederá de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior. Si se desconociera el paradero de los interesados o estos no se apersonaren, el proceso continuará conforme a lo establecido para ello en la presente ley. Ok, gracias Noemí por ayudar en la lectura del artículo. Pues bien, como les mencionaba en este caso, ¿verdad? Como les mencionaba en este caso, hay situaciones en las cuales el juez de manera oficiosa puede iniciar el proceso, ¿verdad? Que cuando digo oficiosa, pues se acuerdan cuando hablamos del principio de oficiosidad, ¿verdad? Que el juez, donde hablábamos de lo inquisitivo, donde el juez tiene que iniciar el proceso, darle impulso, ¿verdad? Recabar pruebas, eso pueden hacer, ¿verdad? Casos como, por ejemplo, ¿cuáles me podrían decir ustedes? Pérdida de la autoridad parental, suspensión de la autoridad parental y, como repito, aunque estos hoy en día sean competencia de niñez y adolescencia, ¿verdad? Pero el inicio del proceso de familia, en estos casos, ¿verdad? Si bien es cierto, el juez puede darlo así, puede impulsarlo de ese inicio, ¿verdad? Pero medidas cautelares puede dar para este tipo de proceso y remitirlo. Imagínense que llegue la persona al juzgado de familia, ponga de forma verbal, mire, señor juez, esto pasa, una criatura abandonada, yo como persona externa no soy ni familiar ni nada de esta criatura, yo lo tengo y necesito que se me pueda ayudar. Yo estoy tratando la manera de cuidarlo mientras hay una decisión, ¿verdad? Que me lo determino, ya sea porque me lo dé como cuidado personal a mí o en todo caso, ¿verdad? Encuentre a la familia de esta persona, de este niño o niña, ¿verdad? Yo inicio. Entonces, yo no le puedo decir, mire, esa es competencia del juez de niñez y adolescencia, ¿verdad? Yo no tengo competencia, no. Lo que puedo hacer es tomarle con acta toda la información y todo, ¿verdad? Y decirle al juez de niñez y adolescencia, remitírselo, ¿verdad? Pero el punto acá, como estoy diciendo yo, de estos casos de forma verbal, puede perfectamente iniciar el juez, ¿verdad? Redactar un acta, no le vamos a exigir una demanda que sea bien recabada. Se le va a exigir a la persona que ponga su abogado, ¿verdad? Que legalmente ¿cómo se llama? La represente. Claro, ahora, como le vuelvo y repito, como ahora las leyes que se han dado, porque recordemos que las leyes de familia iniciaron en octubre de 1994, pero todo ha sufrido cambio, ¿verdad? Han surgido leyes en las cuales han ido cambiando, entonces hoy en día, ¿verdad? Hay que ver, ¿verdad? De acuerdo a esas leyes especiales, cuál de ellas van a predominar, ¿verdad? Y cómo la tengo que determinar, que hay digamos, una reforma tácita o expresa. Lean el artículo 50 del Código Civil, por favor. Artículo 50 del Código Civil, cuando estamos hablando de leyes especiales. Se lo leo, licenciado. Por favor, Elena. Artículo 50. Artículo 50. La derogación de las leyes podrán ser expresas o tácitas. Es expresa cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua. Es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de las leyes anteriores. La derogación de una ley puede ser total o parcial. La ley general
no deroga la especial, si no se refiere a ella expresamente. Ok, gracias, Elena. Como pueden ver ustedes, aunque hay situaciones en las cuales no fueron tocadas por el legislador para hacer el cambio, ¿verdad? Sobre todo las leyes nuevas que han surgido, a eso me refiero. Sin embargo, ¿verdad? Entre la ley general y la ley especial, ¿verdad? La que va a predominar es la especial. Eso debemos de tomarlo en cuenta. Me refiero a cuando hay reformas, ¿verdad? Que se deben de tener en cuenta si son de manera expresa o de manera tácita, ¿verdad? En el caso de las leyes de familia, ha sufrido cambios por las leyes que han sido emitidas, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, hay que, a la luz de ellas, hay que eh, interpretarlas. Entonces, bajo ese supuesto de la interpretación que yo puedo hacer, ¿verdad? Las leyes procesales, las leyes de familia en general son especiales. Y eso en el caso de civil es el general, ¿verdad? Asimismo como el procesal civil y mercantil, son generales, que es en caso es procesales, pero en el caso civil es sustantiva, al igual que familia es sustantiva, derecho de familia, ¿verdad? El código de familia que diga. Pero cuando estamos hablando de esas derogatorias tácitas, ¿verdad? En ese caso, de una ley general a una ley especial va a predominar la especial. Pero si estamos hablando de dos especiales, dos leyes especiales, va a determinar cuál la que ha sido mejor, digamos, redactada, que va en beneficio al sujeto a quien va. Por ejemplo, en el caso de la ley contra la violencia intrafamiliar, esa ley nació en diciembre de 1996, nació esa ley, cuando solo existía las leyes procesales de familia, código de familia, pero no existían más leyes, ¿verdad? Posteriormente fue la ley transitoria, ¿verdad? Que también en ese mismo año surgió, pero la ley contra la violencia intrafamiliar por esa misma situación es redactada para todo el grupo familiar. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Cuando nos toque hablar del proceso en sí de violencia intrafamiliar. Pero el punto es que en este caso de proceso de violencia intrafamiliar es una ley especial, ¿verdad? Que verá para todo el grupo familiar. Estamos hablando hombre, mujer, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores. Posteriormente al inicio con los años, ¿verdad? En el 2002 inició la ley de protección adulto mayor, que fue reformada incluso el año pasado, en el 2022, una nueva ley de protección adulto mayor, ¿verdad? Hoy en día está la ley que surgió allá por el 2012, ¿verdad? Año en la cual es dicha ley, bueno, y 2017 que fueron los juzgados especializados de la mujer, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ir viendo, ¿verdad? Que ya el escenario de la ley contra la violencia intrafamiliar ha cambiado totalmente. Para protección de niñas, niños o adolescentes surgió la LEPINA en el 2010, posteriormente 2010 entró en lo sustantivo, 2011 lo procesal, ¿verdad? Y el año pasado, bueno, este año, mejor dicho, el año pasado fue la promulgación de la ley Crecer Juntos y este año inició. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Entonces, ya han habido leyes en las cuales, aunque se ha retomado, ¿verdad? El cambio de manera expresa, pero algunas no, ¿verdad? Y en este caso con lo de las pérdidas de la autoridad parental. Todavía el Código de Familia dice la competencia oficiosa del juez de familia. De la lectura de los artículos de la ley Crecer Juntos, eso ya no es así, ¿verdad? Partiendo del hecho de que son nuevos juzgados que hoy en día esos juzgados cómo se mantiene el conocimiento de este tipo de pretensiones de cuando los sujetos son niñas, niños o adolescentes, ¿sí? Entonces, aquí por eso es que hago esta remembranza, me voy para ese supuesto, porque ustedes me pueden decir, la ley expresa lo dice que es el juez de familia, no es el de niñez y adolescencia, me pueden decir ustedes si yo les hago esa pregunta, ¿verdad? Entonces, se los aclaro para que ustedes también tomen en cuenta que los cambios que también da la ley, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces, para la demanda, ¿verdad? Que se presenta debe reunir previamente ciertos requisitos señalados en el artículo 42. ¿Cuáles requisitos? Léame el artículo, el 42 literal A. Bueno, léame el 42 literal A, por favor. De la ley procesal, licenciado. Sí, por favor.
El literal A dice, requisitos, literal A, la designación del juez a quien se dirige en los lugares en donde no hubiera oficina receptora de demandas. Ok, muchas gracias, Elena. En este caso implica que el autor debe designar el juez competente para conocer de su demanda. En el caso que en lugares que no hay oficina receptora de demandas, ya que en los lugares donde hay oficina, ¿verdad?, receptora de demandas, será esta la que distribuirá equitativamente la demanda entre los diversos juzgados competentes. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, el artículo 42 literal A, como lo ha leído Elena, ustedes pueden observar que en estos casos, ¿verdad?, menciona que se debe designar al juez. Por ejemplo, ustedes, si quieren promover un proceso, una demanda, un proceso X, ¿verdad?, un proceso de divorcio, un proceso de unión matrimonial, etcétera, digamos en el juzgado de familia de Chalatenango. El juzgado de familia de Chalatenango, ¿verdad?, solo hay un juzgado de familia. Entonces quiere decir que ustedes lo que van a redactar el acta, la demanda, ¿sí? Ustedes tienen que consignarle en la parte de arriba, señor juez o señora juez o jueza de familia de Chalatenango, ¿sí? Porque ahí no hay oficina receptora y distribuidora de demandas, ¿sí? Entonces ustedes van a ir al juzgado de familia, van a presentar la demanda ya con todos los requisitos del 42, ¿verdad? Y la designación por ustedes del juzgado de familia, porque allí no hay receptora. Contrario censo a esto, están los juzgados que hay pluralidad en departamentos. ¿Cuál es el caso? Por ejemplo, San Salvador tiene 4 juzgados de familia, de los cuales cada uno es pluripersonales. Creo que eso ya lo hablamos cuando hablamos de la jurisdicción, ¿verdad? Tiene 4 juzgados de familia, ¿verdad? Pluripersonales cada uno. Entonces, hay una receptora que le distribuye a cada uno de los juzgados que les estoy mencionando. Porque al final, a pesar que son 4 juzgados de familia, son 8 jueces que están conociendo de los procesos de familia, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿verdad?, será la receptora y distribuidora de demandas que tiene que distribuirlos equitativamente la demanda, ¿sí? Porque en ese caso, pues, se comprende cuáles son, ¿verdad? O sea, y obviamente ustedes me dirán, pues sí, pero el encabezado, ¿cómo le pongo? Señor o señora juez o jueza de familia, y ustedes le ponen ahí un pedacito, ¿verdad?, de San Salvador, ¿verdad? Entonces la receptora va a decir si es el primero, segundo, tercero, cuarto, en los jueces 1 o 2 de cada uno de ellos, ¿verdad? Si es en Soyapango, los mismos términos, ¿verdad? Si es, vamos a ver, si es Santa Ana, igual hay 4 juzgados en Santa Ana. Si es en San Miguel, los mismos términos, hay 4 juzgados y hay receptora. Así sucesivamente. Ahora con la nueva iniciación de los juzgados de Aguachapán, que fueron ya los últimos creados, de Aguachapán, Usulután y La Unión, también tienen receptora. Entonces, ahí tienen que distribuirse, ¿verdad? El juzgado, ustedes van a presentarlo a la oficina receptora y distribuidora de demandas y ahí sí lo van a hacer de esa forma, ¿sí? ¿Se comprende? Sí, licenciado. Ok, bien. ¿Me pueden leer siempre el 42, pero el B y el C, por favor? Literal B. El nombre, calidad mayor o menor de edad y domicilio del demandante y del apoderado, y en su caso los mismos datos del representante legal. Literal C. El nombre, calidad de mayor o menor de edad y domicilio del demandado, en su caso los mismos datos del representante legal o apoderado. Si se ignorare su paradero, se manifestará en esta circunstancia y se solicitará un emplazamiento por edicto. Ok, muchas gracias. En estos casos, ¿verdad?, como ya vimos nosotros en su momento, cuando hablamos de la jurisdicción y de la competencia, ¿verdad?, lo importante en primer lugar es determinar cada uno de los domicilios y residencia de cada una de las partes, sea parte demandante, sea parte demandada. Pero lo que para nosotros como competencia, juzgados de familia, nos determina es el domicilio del demandado. Por contrario, el censo es los juzgados especializados de niñez y adolescencia, que ya tienen una regla diferente a la que en familia se establece. Allá se determina por parte del lugar donde está
niña, niño o adolescente, o en todo caso, ¿verdad? Se llega hasta la última que la determina el domicilio del demandado si no se conociera esta situación, ¿verdad? Pero ellos tienen esa regla especializada allá en esa materia, pero me toca mencionarlos a ustedes porque el 42, ¿verdad? Está determinado para presentación de la demanda y son demandas que hoy en día se van a sustanciar en estos juzgados especializados de niñez y adolescencia, ¿verdad? Por eso es que lo menciono para este caso, ¿verdad? En referencia a los literales B y C, se denota que esto resulta ser indispensable, ¿verdad? Pues la mención de un mayor o menor, ¿verdad? Como lo dice la ley, ¿verdad? De edad permite determinar la capacidad para ser parte en el proceso, ¿sí? Los datos a que se refieren los literales tienen que ver con la identidad de las partes, es decir, la certeza que deben de tener en cuanto al demandante y demandado, que actúa con derecho propio o como representante legal de otros, siendo indispensable desde luego que se identifiquen los apoderados que intervienen en representación de cualquiera de las partes. Bueno, empiezo también a decirles sobre la capacidad. Recordemos que la capacidad, bueno, desde la Lepina que lo establecía allá en el 218, ¿verdad? Que lo establecía de que un adolescente en edad de 14 años podía otorgar un poder en materia de familia. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque por la capacidad progresiva se entendía la ley que un adolescente podía perfectamente iniciar el proceso de familia que legalmente estaba interesado a hacerlo, ¿sí? Entonces, bajo ese supuesto, ¿verdad? Se entendía que hay que ponerle, ¿verdad? Su calidad, en qué condición está, si una persona, si es un niño, si es un adolescente, ¿verdad? Porque recordemos que en alimentos también, ¿verdad? Quienes son las partes en proceso de alimentos son el alimentante y el alimentario. El alimentante, obviamente, es el progenitor o a quien se le pide conforme el 248 del Código de Familia. O, en todo caso, el alimentario es quien lo solicita. Puede ser el hijo, puede ser el hermano, puede ser el cónyuge. Por eso me repito a los que establece el 248. Indistintamente eso, hay que consignar, ¿verdad? Que en este caso el adolescente puede perfectamente otorgar un poder, ¿verdad? A un apoderado que legalmente lo represente, porque pues, la misma ley le establece lo que decía la Lepina y hoy en día lo que establece la ley Crecer Juntos, ¿verdad? Que es con el sentido de que un adolescente puede otorgar poder, ¿verdad? ¿Para qué? Para determinar, ¿verdad? Su capacidad, ¿verdad? Esto es la capacidad progresiva, ¿verdad? Lo que se establecía en esto, ¿verdad? Entonces, para esa misma situación hay que ponerlo. Claro que también cuando son adolescentes, obviamente, hay que determinar niñas, niños o adolescentes, ¿verdad? Porque lo voy a hablar en general. Hay que determinar quiénes lo representan, porque puede ser que el adolescente no haya querido otorgar poder, porque él no quiere otorgar poder. Sí tiene interés sobre el alimento, pero no quiere otorgar poder, que lo haga su mamá. Usted me puede decir, pero es que la ley dice que 14 años es el adolescente. No, pues que el adolescente tiene esa, digamos, posibilidad de decisión, digamos que él puede decidir hacerlo por cuenta propia, ¿sí? O en representación de su madre o padre, ¿verdad? Lo puede hacer, ¿por qué? Porque digo a ellos, porque son los que los representan por Ministerio de Ley, porque recordemos que quien tiene la autoridad parental de los hijos son sus padres, o en todo caso los tutores, si es que tal padres ya no existen, ¿verdad? O tales padres ya han sido sancionados con pérdida o suspensión de la autoridad parental, ¿sí? Entonces, quienes los representan van a ser sus tutores, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿verdad? Es importante determinar por ver la capacidad de las partes dentro del proceso, ¿no? Lo mismo, obviamente, va a ser para la parte demandada. En su momento, por el nacimiento de la ley de familia, como les digo, en épocas de 1994 se determinaba incluso que un adolescente podía tener hijos, ¿verdad? Y por ende reconocerlo, puede ser demandado, podía ser, incluso hasta podía contraer matrimonio. Eso era antes hasta el 2017, que fue la reforma que se le hicieron al Código de Familia, porque hoy en día eso o es violación o es estupro, ¿verdad? Porque los adolescentes no se pueden casar, sino que hasta que alcancen los 18 años, ¿verdad? Entonces,
Antes se daba esto porque era el común, que se decía que en familias como que tiene El Salvador, ¿verdad? Siempre se da que un mayor, ¿verdad? Se casa o se acompaña o entabla una convivencia con adolescentes, ¿verdad? El punto era que en estos casos el abuso que se generaba, ¿verdad? Y que fue objeto de observación por parte de la Comisión sobre los Derechos del Niño, ¿verdad? De esta Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, bajo ese supuesto, ¿verdad? Es que se dijo que no podía ser demandado, ¿verdad? No obstante, pues también recordemos que, aunque no haya hecho una convivencia, un adolescente puede haber tenido relaciones sexuales con otra adolescente o, en todo caso, con una adulta, que aunque en esos casos, ¿verdad? Cuando el hombre sería el adolescente y la mujer sería la mujer sería la mayor, ¿verdad? En esos casos ha determinado en los delitos penales que son otras expresiones, otras agresiones sexuales, ¿verdad? Porque recordemos que ese es otro punto, que si se determina si la mujer puede violar o no, ¿verdad? Porque eso lo van a ver ustedes en la materia de penal, ¿verdad? Que se ha dicho que la mujer, el tipo penal que establece de violación, es que la mujer es que quien ejerce la violación tiene que ser un hombre, pero obviamente tiene que haber penetración, ¿verdad? Y la mujer no va a ejercer una penetración, ¿verdad? Entonces, por eso es que se llaman otras agresiones sexuales, el delito penal. Pero bueno, indistintamente eso, yo lo estoy mencionando para que ustedes puedan comprender que hoy en día el adolescente, bien difícil que pueda ser demandado. Un adolescente me refiero en procesos de familia, por reconocimientos de paternidad, porque la ley ya establece que son delitos, ¿verdad? Delito de que un adulto, o en todo caso adolescente, no haya tenido hijos, pues, porque por ejemplo lo llamen para que pueda hacer reconocimiento provocado a un hijo, si es que la ley ya prohíbe en esos actos, es decir, que haya actos sexuales entre adolescentes o de un mayor con un adolescente, ¿verdad? Entonces, pero antes, en esa época que inició la ley procesal de familia, era en ese sentido, por eso que se pone la calidad de menor o mayor, ¿verdad? Ahora bien, hay casos que todavía sí se sustancian, como por ejemplo la modificación de sentencia. Imaginémonos que sea por un proceso de divorcio o sea por un proceso de alimentos, se establece una cuota alimenticia, ¿sí? Y como la cuota alimenticia, ¿verdad? El alimentante ya puede decir, mire, yo no puedo, y me establecieron una cuota de $500 para mi hijo que en aquella época tenía 10 años y hoy en día tiene 15. Y sin embargo yo tengo una nueva relación, tengo hijos y ya mi salario no me da. Entonces yo inicio el proceso de modificación de sentencia conforme al 83 de la Ley Procesal de Familia, pero ¿quién cree que voy a demandar yo en esos casos? ¿Será la mamá? Porque se estableció por medio de proceso de divorcio, o será el hijo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Al Solo hijo, uno. al hijo licenciado, porque la mamá es la tutora. Gracias, Elena. Claro. No es tutora, Elena, es la madre, ¿verdad? Es representante de él, ¿verdad? Entonces, en ese caso, Elena, así como usted muy bien lo interpreta, hay que demandar al hijo, ¿verdad? Pero entonces, vamos a ponerle, ¿verdad? En la demanda que es pues un adolescente, que es un niño, ¿verdad? Entonces, yo inicio el proceso de modificación de sentencia, ¿verdad? Donde se me estableció, se me estableció en sentencia de divorcio, se me estableció un proceso de alimento que se inició en mi contra, pero yo pues estoy solicitando que se cambie, ¿verdad? Por esa razón el demandado va a ser el hijo, ¿verdad? Hijo o hija, ¿verdad? En caso de modificación de sentencia, ¿verdad? Porque el sujeto procesal en esos casos son ellos, ¿verdad? Como les repito, alimentante, alimentario. Alimentantes son cualquier que determina el 248 del Código de Familia, sea el padre, sea el cónyuge, sea hermano, ¿verdad? Etcétera, las que establece el 248 del Código de Familia. Lo mismo pasa el alimentario. El alimentario, quien lo solicita, puede ser lo que determina el 248. El cónyuge, el hijo,
hijo, el hermano, etcétera, ¿sí? Entonces, en esos casos, o sea, si es el hijo, va a ser demandado el hijo que no ha alcanzado la mayoría de edad, obviamente a él, pero representado por su madre, ¿verdad? O quien tenga la representación de él, sea un tutor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, así, o sea la madre o sea el padre, ¿verdad? Indistintamente. Entonces, por eso es importante establecer, en este caso, todas esas generales, ¿verdad? Como lo dice el B y el C de la Ley Procesal de Familia, es decir, el nombre, calidad de mayor o menor de edad, el domicilio, ¿verdad? El demandante o del mandado, ¿verdad? Y del apoderado también, ¿verdad? Los mismos datos del representante legal que se establecen si en el evento fuera el demandante una persona menor de edad, como en los casos de, ¿verdad? Como les decía yo, en el caso de alimentos, ¿verdad? Que ahí el hijo es el alimentario. En el caso que fuera demandado, el adolescente, el niño, ¿verdad? Obviamente hay que poner el nombre, calidad de mayor o menor de edad, el domicilio del demandado, ¿verdad? Que es lo que determina digamos, competencia. ¿Se acuerdan cuando vimos la competencia? Cuando vimos la jurisdicción de los juzgados, pues entonces ahí va a ser. Y esos mismos datos de su representante legal o apoderado. Cuando literal se habla que si se ignora el paradero, también se menciona esa circunstancia, como lo dice, y su edicto, su emplazamiento se hace por medio de edicto, ¿verdad? Obviamente allí hay que ser, cuando hablamos de edicto, hay que establecerse, ¿verdad? El trámite específico. La ley procesal de familia no determinó que si hay que hacer una investigación, que cuando se me establece que el demandado de domicilio ignorado, eso no lo dijo la ley. Sin embargo, mediante jurisprudencia emanada por la Sala de lo Constitucional en épocas de 2011, 2012, estableció que los juzgados de familia tienen que hacer una investigación exhaustiva. Esto tomando en cuenta que ya en esa época había pues entrado en vigencia el Código Procesal Civil y Mercantil, y ese Código Procesal Civil y Mercantil en el 181 establece que se debe de hacer una investigación. Si me pueden hacer el favor de leer ese artículo 181, por favor. 181 del Código Procesal Civil y Mercantil, claro. Ese no lo tengo a la mano, licenciado. Ok. ¿Quién tenga la mano, por favor? El de principio de emplazamiento. Sí. Artículo 181. Todo demandado debe ser debidamente informado de la admisión de una demanda en su contra, a fin de que pueda preparar la defensa de sus derechos o intereses legítimos. A tal efecto, el demandante deberá indicar la dirección donde pueda ser localizado el demandado. Si manifestare que le es imposible hacerlo, se utilizarán los medios que el juez considere idóneos para averiguar dicha circunstancia, pudiendo dirigirse, en virtud de la obligación que tiene toda persona o autoridad de colaborar, a registros u organismos públicos, asociaciones, entidades o empresas que puedan dar razón de ella, quienes deberán rendir el informe respectivo en un plazo que no excederá de 10 días, el cual será determinado a juicio prudencial del juez. Si se obtuviere el conocimiento de un domicilio o lugar de residencia, se practicará la comunicación en la forma ordinaria. En caso contrario, el emplazamiento se realizará en la forma prevista en este código. Ok, muchas gracias, Noemí, por leernos ese artículo. Como ustedes ven, la jurisprudencia emanada por la Sala de lo Constitucional iba en la luz de este artículo. ¿En qué sentido me pueden decir ustedes? Pues en el sentido de que la investigación que se tenía que hacer por parte del juzgado de familia. Les decía la Sala de lo Constitucional que tenía que utilizar el equipo multidisciplinario que tiene a la mano, para que está escrito generalmente en los juzgados de familia. En ese sentido, pues, o sea, tendría que el juzgado, el equipo multidisciplinario, sea por la trabajadora social, psicólogo, educador, para según la conveniencia o las circunstancias que le ha determinado, haga la investigación respectiva para determinar si el demandado es de domicilio ignorado.
Entonces, bajo ese supuesto también decía que la investigación no solamente iba a ser de campo en el lugar donde se manifestaba, había sido el último domicilio del demandado, sino más bien también en los registros públicos. ¿Cuáles son esos registros públicos? Me dirán ustedes. Los registros públicos son el RNPN, donde tienen todos nuestros datos, ¿verdad? Como institución gubernamental que tiene todos nuestros datos, ¿verdad? También que ahí tiene el DUI, tiene nuestro número único de identidad, ¿verdad? También nuestro nombre, nuestra conformación de nuestro nombre, el domicilio que nosotros le establecimos o determinamos, ¿verdad? Ante la autoridad competente, ¿verdad? Que en este caso sería el RNPN, porque recuérdense que antes era ante la alcaldía municipal que se determinaba, pues ahora es ante el Registro Nacional de las Personas Naturales, ¿verdad? Y entonces ahí se establece como registro. ¿Qué otro registro me dirán ustedes? Movimientos migratorios. Hay un registro por parte del Estado salvadoreño en Dirección de Migración y Extranjería, que ellos son los encargados de la emisión del pasaporte. Entonces, ellos como encargados de emisión del pasaporte también hacen ver el número de nosotros como documento único de identidad, que también es, digamos, similar al pasaporte, porque es el mismo número, nada más le ponen A, B, C, ¿verdad? Al principio, pero es el mismo número de DUI, ¿verdad? Que también se establece el pasaporte y ponen también dirección, nombre, etcétera. Que este pasaporte, recordemos, puede ser, así como el DUI, emitido por las embajadas, ¿verdad? Dentro y fuera del país, ¿verdad? Entonces, aunque el DUI y el pasaporte, ¿verdad? Lo hacen migración, en el caso del DUI, en el DUI Centro, acá en nuestro país, en caso de pasaporte, en nuestro país lo hacen en migración y extranjería, pero fuera del país está entre las embajadas, ¿verdad? Entonces, bajo ese supuesto también ese es otro registro. Otro registro puede ser también el registro del que lleva, ¿cómo se llama esta? El Seguro Social. El registro que lleva también, porque el registro social lleva un número donde determina también todos nuestros datos, direcciones, etcétera. Es una base de datos que ellos llevan, ¿verdad? Al igual que el CETRACEN, ¿verdad? Cuando ustedes quieren, bajan ante esa institución a inscribir bienes muebles. ¿Cuáles bienes muebles? Vehículos, ¿verdad? Entonces ustedes pueden perfectamente informar lugares donde se pueden contactar, ¿verdad? Entonces la idea es buscarlos en el CETRACEN. En el caso de, imaginémonos, CETRACEN, registro de armas, etcétera. Todo registro que lleve información de una persona se puede determinar, ¿verdad? Dónde está, para qué, para que pueda perfectamente poder hacerse el examen, el emplazamiento del demandado. Ese es el fin de hacer el emplazamiento, ¿verdad? Que en todo caso se encuentra la persona, ¿verdad? Se determina el domicilio que está, ¿verdad? Esa persona, y que a la vez, ¿verdad? Que determina el domicilio, porque en el domicilio, recordemos que el domicilio demandado genera competencia para el juzgado de familia, y a la vez que se genere esto, pues, que le dé trámite el proceso, ¿verdad? Y que conozca, porque recordemos que el emplazamiento, ¿verdad? Es aquel en la cual se le cita a la persona. ¿Para qué? Se le cita y se le informa. ¿Se le cita en qué sentido? Para que comparezca al juzgado, y se le informa también de la demanda que está en su contra, ¿verdad? ¿Y para qué? ¿Con qué fin? Para que él conteste la demanda, él o ella conteste la demanda sobre cuáles hechos se le han sido presentada o redactada la demanda, ¿sí? Entonces, ese es el fin del emplazamiento. Entonces, por eso es que hay que hacerse una investigación. Si bien la ley procesal de familia habla del edicto, pero este es el último mecanismo. ¿Con qué fin? Con que el proceso culmine, ¿verdad? Que no quede paralizado. Por eso es que ha usado esa figura la ley procesal de familia, pero eso no obsta para que no se hagan las investigaciones respectivas, ¿sí? ¿Se comprende? ¿Se comprende? Sí. Ok, muchas gracias. Sí, licenciado. Ok, muchas gracias. Bien. Entonces, como les decía, ese era el fin del 42, literales B y C, ¿verdad?
Ahora bien, el literal es D y E, si me lo pueden leer, por favor, siempre el 42 de la Ley Procesal de Familia. 42 literales D y E. Si me pueden hacer el favor de leer, ese es literal, es 42 D y E. B, D y E, ¿verdad, licenciado? D y E, por favor. Ajá. Literal D, la narración precisa de los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones. Literal E, la pretensión expresa con precisión y claridad cuando se acumulen varias pretensiones. Estas se formularán con la debida separación. Ok, muchas gracias, Elena. Bien, los literales D y E del 42 de la Ley Procesal de Familia contienen un significado de exactitud y precisión en cuanto a los hechos materiales que sirven de base a la pretensión. Esto a qué aspira el demandante o parte actora y en la que se parte del supuesto que dicho pretensión está amparada por el derecho. Obviamente deberá estar formulada con claridad y precisión. Si se acuerdan ustedes cuando estuvimos viendo el principio de congruencia, cuando hablamos al inicio de esta cátedra del principio de congruencia, era que el juez debe de resolver de acuerdo a lo que se le pide y con la prueba y la sentencia. Tiene que ir concatenada todo eso, es decir, con la narración precisa de los hechos, que eso es lo que se pide, ¿verdad? Las pruebas que ustedes presentan, que demuestran lo que ustedes están pidiendo, ¿verdad? Y la sentencia. Que ahí, ¿se acuerdan cuando les hablaba yo a ustedes que si no fuera así, fuera una sentencia extra petita, infrapetita, ¿verdad? Que la ley le da como una sanción de nulidad. ¿Por qué? Porque el juez no puede resolver más de lo pedido, menos de lo pedido, ¿verdad? No lo puede hacer, ¿verdad? Entonces tiene que ser de acuerdo a lo que se solicita. Entonces, por esa razón, es necesario que se haga una narración precisa de los hechos. Y se acuerdan cuando hablamos del principio de dispositivo, hay cuestiones que si bien es cierto, el juez de oficiosidad, como por ejemplo pérdida o suspensión de la autoridad parental, como les decía a ustedes, pero en esos casos perfectamente puede iniciar, ¿verdad? ¿Cómo explicarle? Las partes, determinar bien esa narración precisa. Por ejemplo, en pérdida de la autoridad parental por abandono, el niño, el origen, como el niño fue concebido y posteriormente el señor desapareció en esa etapa, desde el momento que el niño fue concebido, nunca le ayudó a la mujer embarazada, posteriormente nace el niño, nunca lo quiso, solicitó en su momento que el niño fuera abortado, etcétera. Le estoy hablando de un montón de situaciones que pueden haber. Yo no digo que todos sean iguales, porque cada narración precisa de los hechos que sirvan de fundamento de las pretensiones van a ser de acuerdo a las personas lo que vivieron, ¿verdad? Y que obviamente vayan a determinar el supuesto por lo cual ustedes están iniciando la pretensión, ¿sí? Por eso decía, si es una pretensión de pérdida de la autoridad parental conforme al ordinal segundo del 240 del Código de Familia, ese abandono, ¿qué se entiende por abandono por parte del legislador, verdad? Entonces, usted puede ir diciendo la ley, por jurisprudencia, se ha dicho que abandono no existe ante la ley, pero antes lo daba en la pretensión de adopción, ¿verdad? Donde se establecía que abandono lo determina, entonces ahí es el abandono y el abandono es sin embargo la persona lo abandonó totalmente, le tenía un inicio, etcétera, ¿sí? Entonces estoy consignando yo la pretensión propia, que sería la pérdida de la autoridad parental. ¿Por qué causal? Por la causal segunda del ordinal 240, causal segunda, perdón, del artículo 240 del Código de Familia, ¿sí? Hago, mi pretensión principal es pérdida de la autoridad parental, ¿sí? La hago de forma expresa, con precisión y claridad. La determino, hago la narración precisa de los hechos. Pero imaginémonos de pérdida de la autoridad parental, yo también solicito alimentos. ¿Por qué? Porque pérdida de la autoridad parental, si bien es cierto, es una sanción al padre que no cumple, ¿verdad? Con todo lo que determina la ley, ¿verdad? Esa sanción no le exime de sus obligaciones. ¿Y cuáles obligaciones me dirán ustedes? Alimentarias.
¿verdad? El 247 del Código de Familia establece que a pesar que haya sido, ¿verdad?, haya habido pérdida que le liga de cualquier derecho que pueda tener el padre frente a su hijo, padre o madre frente a su hijo, es decir, relacionarse con sus hijos, cuidarlos, representarlos, ¿sí? Porque eso es lo que determina el 206 y 207 del Código de Familia, que es la autoridad parental de autoridad o responsabilidad parental, ¿verdad?, que ellos, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, se está pidiendo alimentos, que es obligación de frente a él. Entonces tengo la pretensión de pérdida de la autoridad parental y alimentos. Entonces, obviamente, ¿verdad?, hago las dos ahí, porque la de pérdida solo son los padres quienes son los, digamos, las partes demandantes y demandada, ¿verdad?, no el hijo, y a pesar de eso puedo acumular de alimentos, a pesar que el hijo o hija sea quien se está discutiendo ahí, que puede determinarse, ¿verdad?, en ese hijo de alimento, ¿verdad? Entonces, como ven, hago una separación, determino también yo en la pretensión claridad, la pretensión expresada con precisión y claridad que alimento, aparte de alimento conforme al 247 del Código de Familia, la determino así y hago una razón precisa de los hechos que sí me fundamenta mi pretensión. ¿En qué sentido? Que el señor jamás le ha aportado una cuota alimenticia y sin embargo tiene un trabajo con que él puede apoyarlo, puede entregar una cuota alimenticia de manera expresa por parte de esta persona, que puede hacerlo, se le puede estar descontando, etc. Como ven, se acumulan varias pretensiones. Puede ser, digamos, un cuidado personal. Solo el cuidado personal, yo estoy promoviéndolo conforme el 216, ¿verdad? Yo como padre estoy promoviendo el proceso de cuidado personal porque hay una situación en la cual enfrenta a mi hijo o mi hija que no estar frente a mi ex esposa, mi ex conviviente, ¿verdad? Entonces yo lo planteo la demanda conforme a ese 216 y expongo mi situación, la pretensión, ¿verdad?, expresada con precisión y claridad, que es cuidado personal, que es la principal. Hago una narración precisa de los hechos y que determino que yo soy la persona más idónea. ¿Por qué? Porque yo tengo espacio en mi casa, hay formas para que mi hijo o mi hija se desenvuelva bajo mi cuidado, ¿verdad?, etcétera. Todos esos hechos voy consignándolo ahí, ¿verdad? Hago la narración precisa de los hechos, como les repito, y la pretensión expresada con precisión y claridad, pero puedo acumular otra pretensión que va de manera, digamos, ¿cómo se llama?, conexa al cuidado. ¿Y cuál podrían decirme ustedes? Conforme el 216 del Código de Familia, opera la cuota alimenticia y obviamente el régimen de visita, relación y trato. Esto conforme al 247 del Código de Familia y 217, ¿verdad?, ambos del Código de Familia. Entonces ahí también puedo poner yo, ¿verdad?, por qué razón estoy pidiendo alimentos, que desde luego yo tenga a mi hijo o mi hija, ¿verdad? Eso me da la posibilidad que yo pueda tener, obviamente que el otro padre tiene que contribuir, padre o madre tiene que contribuir alimentos, ¿verdad?, para mi hija, la necesidad que él, aunque para casos de niñas, niños o adolescentes se presume, sin embargo hay pues sí, porque vive en una situación en la cual es diferente a cualquier niño, ¿verdad? Es decir, vive en una forma, ¿qué podría decirlo?, de manera no tan igual a otras personas, ¿verdad? Es decir, que ostenta, o digamos que siempre ha vivido de manera que sale diferente a cualquier hijo, pues. Es decir, que en esa situación, pues, puedo pedir yo alimentos, imagínense, en una cantidad no igual a cualquiera, puedo decir $3,000, por decir el caso, etcétera. Pero estoy poniendo ejemplos diversos, ¿verdad? No que les digo que todo va a ser en esos mismos términos, pero ahí ven ustedes que hay pretensiones que se van acumulando. Entonces la ley dice en esos casos, ¿verdad?, la narración precisa de los hechos o claridad, ¿verdad?, pero también la pretensión, ¿verdad? La pretensión tiene que ser determinada, ¿verdad?,
una o todas las que vayan, ¿verdad? En la unión no matrimonial, les decía yo a ustedes también, en la unión no matrimonial, el interés primero es que se establezca la convivencia entre los, valga la redundancia, convivientes, ¿verdad? Que la entablaron de tal fecha a tal fecha, pero también pueden haber otras situaciones ahí dentro de ella, como lo dice el 124 del Código de Familia, cuáles pueden ser que hijos que no han sido reconocidos, ¿verdad? Y que obviamente se determine la presunción de esos hijos, ¿verdad? De su reconocimiento, eso lo dice el 124, pero obviamente todo eso yo tengo que narrarlo, ¿verdad? No solamente exponer, mire, solamente no me reconoció mi hijo y hasta ahí murió la narración precisa de los hechos, porque el punto está que de acuerdo a esto, y vamos a ir viendo los demás literales, que también ahí van a ver la prueba, ¿verdad? La prueba que ustedes van a demostrar, porque como les decía, el principio de congruencia, primero, prueba que ustedes, que esa es la prueba que ustedes van a demostrar, esa narración que hacen, ¿veis? Que va a contribuir, va a ser beneficiosa para su pretensión y que eso, obviamente, como juzgador, yo la voy a valorar en su momento oportuno para el dictado de la sentencia. ¿Se comprende? ¿Sí? Sí, licenciado. Sí. Ok. Bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta. Continuamos quizá en la próxima clase con los demás literales. Me interesa, sobre todo el ofrecimiento de pruebas, que vamos a ir viéndolo ahí, en eso nos vamos a quedar. Pero me interesa que vayan poniendo más atención, ¿verdad? Gracias por las que comparten acá siempre, ¿verdad? Elena y Noemí, ¿verdad? Eso me ayuda un poquito más a que mi cátedra sea más fácil para que pueda ustedes comprenderla mejor, ¿verdad? Y también les va a ayudar eso, no solamente por pasar esta materia, sino más bien porque ustedes les va a quedar esto para cuando ustedes ya sean abogados en libre ejercicio o en todo caso estén en instituciones gubernamentales que ahí de acuerdo a cómo han sido contratados ustedes lo van a aplicar, ¿verdad? Recuérdense que lo procesal no solo implica en materia de familia, ¿sí? Bien. Si no hay preguntas, nos quedamos Gracias, hasta Lee. acá. Nos quedamos hasta acá y nos vemos el próximo viernes, primero Dios. Hoy, cuídense. Bendiciones. Feliz día, Feliz bendiciones. día. Gracias. Feliz día. Feliz día, licenciado. Feliz día.